De un analista de salpicaduras de sangre que caminaba con total calma entre sus propias escenas del crimen, a un profesor de química que levantó un imperio criminal usando únicamente su intelecto y un cuaderno. Hoy enfrentamos a Dexter Morgan contra Walter White. Dos de los personajes más letales jamás vistos en televisión, pero letales de maneras completamente distintas. La pregunta no es solo quién mató más, ni quién fue más famoso. La verdadera pregunta es, si estos dos hombres existieran en el mismo mundo y se cruzaran cara a cara, ¿quién saldría con vida? Dexter es un depredador diseñado para el contacto directo. Observa, estudia, se acerca y elimina sin dejar rastro. Walter, en cambio, es un estratega a distancia. Nunca fue el más fuerte ni el más rápido, pero aprendió a convertir su mente en un arma de destrucción masiva. Uno trabaja en silencio. El otro necesita que el mundo sepa quién es. Uno borra cuerpos. El otro deja explosiones. A lo largo de este análisis vamos a comparar fuerza física, inteligencia, planificación, manipulación, moralidad, control bajo presión y, finalmente, quien realmente supo desaparecer. No desde el fanatismo, sino desde los hechos que la serie nos mostró. Empecemos por la base de todo enfrentamiento: el cuerpo, el combate y la capacidad de sobrevivir cuando no hay tiempo para pensar. Dexter Morgan fue literalmente construido para cazar. Su cuerpo, su entrenamiento y su temperamento funcionan como un sistema perfectamente calibrado. Desde que Harry comenzó a moldearlo, Dexter aprendió a neutralizar personas de forma rápida, silenciosa y eficiente. Mientras otros jóvenes iban a fiestas o se recuperaban de resacas, Dexter estudiaba patrones de sangre y practicaba jiu-jitsu. No como hobby, sino como preparación. Para cuando entró a Miami Metro, ya dominaba múltiples formas de incapacitar y matar a alguien con sus propias manos antes de que pudiera reaccionar. Cuando se enfrentó a asesinos físicamente superiores, como Ray Spelzer, Dexter no ganó por fuerza bruta. Perdió el primer asalto, analizó los movimientos, ajustó la estrategia y regresó para acabar con él como si fuera una ecuación resuelta. Incluso en situaciones emocionales extremas, como los ataques de Brian Moser, mantuvo el control y protegió a Debra sin perder precisión. Walter White es el extremo opuesto. Físicamente frágil, sin entrenamiento y con una resistencia mínima. Su primer asesinato, Crazy 8, no fue una demostración de poder, sino de desesperación. Tardó días en reunir el valor, y cuando lo hizo, fue torpe, violento y traumático incluso para él mismo. Walt entendió rápido una verdad fundamental: nunca iba a ganar una pelea con los puños. Por eso dejó el combate físico en manos de otros. Mike, Todd, Jack. Él solo observaba desde atrás. En un enfrentamiento directo, sin preparación ni distancia, Walter White no tendría ninguna oportunidad real contra Dexter Morgan. Ambos son genios. Pero no del mismo tipo. Walter White es un científico puro. Su mente vive en fórmulas, reacciones químicas y soluciones improvisadas bajo presión. Su metanfetamina era tan perfecta que ni la DEA podía replicarla. Construyó explosivos, armas químicas y sistemas improvisados usando recursos mínimos. Su cerebro siempre estaba calculando. Dexter, en cambio, es un cirujano del crimen. Su inteligencia no busca crear, sino borrar. Camina dentro de escenas sangrientas y reconstruye asesinatos en segundos. Ve patrones donde otros solo ven caos. Su mente está optimizada para una sola cosa: matar y no ser descubierto. Mientras Walt resolvía problemas puntuales, Dexter mantenía una ventaja constante. Hackeaba sistemas, eliminaba rastros digitales, manipulaba pruebas y desviaba investigaciones completas mientras trabajaba rodeado de policías. Cuando Lagertha sospechó de él como el carnicero de la bahía, Dexter no entró en pánico. Plantó evidencias falsas, manipuló percepciones y destruyó su credibilidad desde dentro del sistema. Jugó ajedrez mientras ella apenas aprendía las reglas. Walt, por brillante que fuera, tenía un problema: su inteligencia lo empujaba siempre más profundo en el peligro. Su ego lo hacía cometer errores. El libro firmado de Gale no fue un descuido intelectual, fue arrogancia. Si esto fuera una feria de ciencias, Walt ganaría. Si es un juego de supervivencia silenciosa, Dexter lo supera con claridad. Dexter Morgan sobrevivió durante más de 2 décadas, llevando una doble vida dentro de un departamento de homicidios. Eso no es suerte. Es estructura absoluta. Cada movimiento estaba pensado para reducir riesgos, no para inflar su imagen. Usaba su posición en Miami Metro para anticiparse a amenazas. Acceso a investigaciones, archivos, rumores internos.
Todo era información que convertía en ventaja. Cuando Dux comenzó a sospechar, Dexter no atacó de inmediato. Observó, esperó y lentamente giró toda la narrativa hasta que el propio departamento creyó que Dux era el asesino. Walter White evolucionó distinto. Empezó torpemente, pero su capacidad de planificación creció de forma impresionante. La muerte de Gus Fring fue una obra maestra estratégica. Manipuló odio, historia y timín para provocar una explosión quirúrgica. Más adelante, coordinó 10 asesinatos simultáneos en prisión en menos de 2 minutos. El problema siempre fue el mismo: Walt necesitaba reconocimiento. No podía desaparecer sin dejar su firma. Cuando fingió desaparecer en New Hampshire, tenía todo para lograrlo. Nueva identidad, refugio seguro. Pero no soportó el anonimato. Dexter sí lo hizo. Fingió su muerte, se convirtió en Jim Lindsay y vivió casi 10 años sin matar, sin llamar la atención, sin errores. Eso no es huida. Es control total. Uno planeaba para seguir existiendo. El otro planeaba para ser recordado. Dexter Morgan no solo mata. Se esconde dentro de su propio mundo, haciendo que todos vean lo que él quiere que vean. Su máscara es perfecta: sonrisa torpe, chistes secos, rutina de oficina, un amante de los donuts inofensivo. Nadie sospecha que el hombre frente a ellos puede asesinar con precisión quirúrgica. Incluso las personas más cercanas caen en la ilusión. Rita cree en su rehabilitación y en su normalidad. Lila y otros piensan conocerlo, y Dexter mantiene el control hasta que ya no lo necesita. Incluso Debra, la hermana que lo conoce más que nadie, tarda en descubrir la verdad completa. Walter White también manipula, pero de otra manera. No se oculta, sino que mueve piezas a su favor: Jesse, Esquiler, Gus Fring. Sus mentiras no buscan invisibilidad, buscan control. Cada palabra, cada acción, está calculada para empujar a otros hacia el resultado que él necesita. Sin embargo, su manipulación depende de la cooperación de terceros. Si falla la cadena, falla él. Dexter, por el contrario, no depende de nadie. Todo lo controla directamente: evidencia, testimonios, escenas del crimen, percepción de los demás. Su habilidad de manipular el entorno es autónoma y más confiable que cualquier red de aliados. En un enfrentamiento mental directo, la capacidad de mantenerse invisible y anticipar cada reacción del otro es un arma devastadora. Dexter siempre tuvo un código: matar solo a los culpables, confirmar evidencia y nunca ser descubierto. Ese marco no lo hace bueno, pero le da consistencia. Cada asesinato estaba planificado, medido y justificado según sus propias reglas. Cuando se equivocó, como con Jonathan Parao, la culpa lo consumió, no por miedo a la ley, sino por romper su propio sistema. Walter White comenzó como profesor y esposo, pero su moral se deformó gradualmente. Primero, lo hago por la familia; luego, sus acciones se vuelven más extremas: Jane, Brock, asesinatos indirectos. Al final, admite que lo hizo por él mismo, disfrutando del poder y la transgresión. Su código no existía, su brújula moral se adaptaba según conveniencia o ego. La diferencia clave es la consistencia. Dexter conoce los límites y los respeta hasta que decide cruzarlos por razones concretas. Walt cruza límites según necesidad o vanidad, y cada vez lo hace más grande, arriesgando todo. En un choque ético y estratégico, el hombre que mantiene reglas claras siempre tendrá ventaja sobre el que se deja llevar por la arrogancia. Dexter prospera bajo presión. Su ritmo cardíaco, su mente y su enfoque permanecen completamente estables incluso en los momentos más críticos. No es solo autocontrol, es una habilidad que ha perfeccionado durante toda su vida. Desde su infancia, bajo la guía de Harry, cada movimiento fue pensado, cada reacción calculada, y cada situación potencialmente peligrosa ensayada mentalmente cientos de veces. Cuando Dux lo confronta, rodeado de sospechas y tensión extrema, Dexter no se inmuta. Observa, analiza, evalúa riesgos y calcula la mejor respuesta antes de moverse. Su capacidad para mantener la calma no se limita a encuentros casuales. Incluso cuando Debra empieza a acercarse a la verdad sobre su doble vida, Dexter maneja cada palabra, cada gesto y cada silencio de manera que nada lo delate. Durante sus asesinatos, su control es absoluto. No hay improvisación. Cada movimiento, cada paso, cada corte está planificado al detalle. Dexter no solo actúa, domina el escenario y anticipa las reacciones de todos los involucrados, incluyendo posibles errores humanos o imprevistos que podrían arruinar su misión. Su habilidad para manipular la tensión a su favor convierte la presión en una herramienta, no en un obstáculo. Walter White, en cambio,
enfrenta la presión de manera muy diferente. Al inicio, sus primeros enfrentamientos lo abruman. La amenaza de Crazy 8, la intimidación de Tuco Salamanca, o los problemas cotidianos en la fabricación de metanfetamina lo obligan a improvisar, a veces de manera violenta y peligrosa. Su brillante mente científica no estaba entrenada para reaccionar con calma bajo estrés inmediato. Solo cuando adopta su identidad de Eisenberg empieza a mejorar su planificación bajo presión, pero siempre con riesgo. Su ego y la necesidad de reconocimiento lo llevan a decisiones arriesgadas que podrían costarle la vida o la de los demás. La presión extrema no fortalece a Walt, lo desafía y lo pone al borde de la derrota. El contraste entre ambos es abismal. Dexter domina la presión porque ha entrenado toda su vida para que cada situación, por caótica que sea, se mantenga dentro de su control. Walter aprende, pero su aprendizaje es inseguro, condicionado por emociones y orgullo, y cualquier error puede ser fatal. En un enfrentamiento directo, bajo tensión máxima, Dexter no solo sobreviviría, florecería, mientras que Walt estaría constantemente al límite, vulnerable a sus propias decisiones y al azar. Dexter no solo mata y manipula, también domina el arte de desaparecer. Y cuando hablamos de desaparecer, no nos referimos a un simple cambio de nombre o mudarse a otro lugar. Se trata de borrar toda huella de tu existencia, de volverte completamente invisible ante la sociedad, ante los ojos de quienes alguna vez creyeron conocerte. Dexter fingió su propia muerte, adoptó la identidad de Jim Lindsay y construyó una nueva vida en Iron Lake. Durante casi una década, vivió con una rutina simple, integrada en la comunidad, trabajando en una tienda de pesca y apareciendo como un ciudadano común y corriente. No cometió errores, no dejó pistas, y nadie sospechaba nada. Nadie se preguntaba quién era realmente aquel hombre tranquilo que sonreía en el mercado o saludaba a la policía local. Su control era total, absoluto. Todo su mundo estaba calculado para mantenerlo invisible, y cualquier amenaza potencial era neutralizada antes de que siquiera surgiera. Walter White, en cambio, nunca logra esa invisibilidad verdadera. Incluso después de cambiar de identidad y trasladarse a un refugio seguro en New Hampshire, su necesidad de reconocimiento lo persigue. Walt no puede simplemente desaparecer. Su ego y su deseo de dejar un legado lo obligan a volver, a actuar, a ser visto. Aunque su entorno sea seguro y cuidadosamente planificado, su fama pasada y su necesidad de que el mundo reconozca su genio lo exponen constantemente a riesgos. Su invisibilidad es parcial, nunca total, y siempre hay alguien que podría reconstruir su rastro. La diferencia entre ambos es fundamental. Dexter perfeccionó un arte casi imposible: desaparecer completamente, borrando toda evidencia de su existencia, y vivir en silencio durante años sin levantar sospechas. Walt, con todo su ingenio y preparación, nunca alcanzó esa maestría. Su legado es visible, su presencia inevitable, y eso lo hace vulnerable. Mientras Dexter se convierte en un fantasma que controla su mundo, Walt permanece como un hombre atrapado en su propio mito, constantemente expuesto y siempre al borde del peligro. Dexter Morgan aprendió a mentir desde muy joven, pero no por orgullo ni por ego, lo hizo para sobrevivir. Cada mentira estaba diseñada para que nadie sospechara, incluso los más cercanos. Su identidad como empleado tranquilo, compañero amable y vecino confiable era un disfraz tan completo que incluso Debra, su hermana, pasó años sin descubrirlo. Sus mentiras funcionaban porque no buscaban reconocimiento, buscaban invisibilidad. Cada palabra, cada gesto, cada silencio estaba calibrado para reforzar la ilusión. Cuando Rita comenzó a sospechar, Dexter no entró en pánico. Creó una narrativa creíble, la de un hombre con problemas pasados y en recuperación, y todos la creyeron. Laia, su pareja temporal, también fue manipulada, pero Dexter supo hasta cuándo sostener la mentira y cuándo dejarla ir. Cada mentira no era solo una defensa, era un paso estratégico para controlar su mundo. Walter White también miente, pero con objetivos muy distintos. Sus mentiras no buscan invisibilidad, sino control y ventaja. Cada acción, desde manipular a Jesse hasta engañar a Esquiler y Gus, está pensada para que otros se muevan como él quiere. Sin embargo, su éxito depende de la cooperación de terceros. Cuando alguien falla o actúa inesperadamente, su plan se desmorona. Dexter, en cambio, manipula solo lo que puede controlar: evidencia, percepciones, ambiente. En un enfrentamiento de astucia y engaño, quien controla todo sin depender de nadie siempre tendrá la ventaja. Walt es brillante, pero Dexter es autónomo, invisible y letal. Dexter siempre tuvo un código, impuesto por su padre adoptivo, Harry Morgan: solo matar a los culpables, asegurarse de que las pruebas fueran concluyentes y nunca ser atrapado. Ese código no lo convierte en un héroe ni en alguien moralmente bueno,
Sin embargo, le da una consistencia que nadie más en su mundo tiene. Cada acción violenta que llevaba a cabo estaba estrictamente regulada por estas reglas, y él las cumplía con precisión absoluta. Cada asesinato exitoso reforzaba su sensación de control, mientras que cada error, como cuando Jonathan Paraó resultó ser inocente, le recordaba los límites que debía respetar. La culpa no provenía del miedo a la ley ni de la opinión de otros, sino de romper su propio sistema interno, esa estructura que le permitía vivir una doble vida durante décadas. Su moralidad era funcional y práctica. Cada acción estaba cuidadosamente calculada, racionalizada y medida para minimizar riesgos y maximizar resultados. Walter White comenzó desde un punto muy distinto: un profesor de química, un esposo dedicado y un hombre enfrentando su propia mortalidad. Inicialmente justificaba sus crímenes bajo la premisa de hacerlo por la familia. Pero a medida que su imperio crecía, esa racionalización desapareció casi por completo. Su ego comenzó a dictar la narrativa, lo hacía por poder, control y reconocimiento. Su moral se volvió flexible, cambiante según conveniencia, miedo o orgullo. A diferencia de Dexter, Walt nunca tuvo un código estable. Sus decisiones extremas se volvían cada vez más arriesgadas, poniendo en peligro no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. Cada cálculo era una apuesta con consecuencias potencialmente fatales, y su ego muchas veces lo cegaba ante los riesgos. En términos de estabilidad y previsibilidad, Dexter es infinitamente más confiable. Su código le otorga una ventaja tangible frente a cualquier situación de presión, dilema moral o enfrentamiento directo. Walt, aunque brillante y astuto, es impredecible y vulnerable a errores emocionales y de juicio. En un duelo donde la inteligencia práctica, la consistencia y el control absoluto marcan la diferencia, las reglas de Dexter pesan mucho más que el ego y el ingenio de Walter. Donde Dexter actúa con precisión y seguridad, Walt a menudo improvisa, arriesga y paga un alto precio. Su moral calculada frente a la moral variable de Walt es, al final, la diferencia entre sobrevivir o caer ante sus propios actos. Dexter vive para momentos de presión extrema. Cada situación límite ha sido anticipada, estudiada y ensayada desde su infancia bajo la estricta supervisión de Harry, quien le enseñó a canalizar sus impulsos y a pensar como un depredador. Esto significa que cada encuentro potencialmente peligroso, cada decisión de vida o muerte, ha sido considerado previamente en su mente, como si estuviera ensayando una obra de teatro macabra. Cuando Dux lo acorrala, rodeándolo con sospechas y evidencia circunstancial, Dexter no se inmuta, permanece impasible. No hay ansiedad visible, no hay titubeos, solo cálculo puro. Analiza cada detalle, la posición de su oponente, posibles testigos, la mejor manera de manipular la escena a su favor. Lo mismo ocurre cuando Debra comienza a descubrir pistas sobre su doble vida a través de los Blood Slides, o cuando se enfrenta a objetivos peligrosos y violentos. Su enfoque nunca se rompe. Cada acción está medida, cada movimiento anticipado, cada posible error humano considerado y neutralizado de antemano. Incluso durante sus asesinatos, cuando el riesgo es máximo, su sangre fría es absoluta. Dexter convierte la presión en una aliada, en una herramienta para asegurar que todo salga según lo planeado, en lugar de ser un obstáculo. Walter White, en cambio, enfrenta la presión de forma mucho más inestable. Sus primeros encuentros con el peligro lo superan. La amenaza de Crazy 8, los enfrentamientos con Tuco Salamanca, incluso los problemas logísticos en la fabricación de metanfetamina lo obligan a improvisar de manera urgente y a veces violenta. La tensión lo sobrepasa y sus decisiones pueden ser erráticas o peligrosas, poniendo en riesgo tanto su vida como la de quienes lo rodean. Solo más adelante, cuando se convierte en Eisenberg, empieza a planificar con precisión bajo presión, pero su ego y necesidad de reconocimiento lo mantienen vulnerable. La presión extrema lo desafía constantemente. Un error o un movimiento en falso podría costarle todo. Mientras Dexter actúa con precisión quirúrgica y seguridad absoluta, Walt opera al borde del colapso, dependiendo de su ingenio, de la improvisación y de la cooperación de otros para sobrevivir. En resumen, Dexter no solo enfrenta la presión, la transforma en control absoluto. Walt, en cambio, la encara como un desafío que lo pone en riesgo. En cualquier enfrentamiento extremo, Dexter sobresale porque su entrenamiento y disciplina lo mantienen firme, mientras que Walt lucha constantemente por mantener el equilibrio. Y ahora la pregunta final no es quién ganó. La pregunta es qué tipo de monstruo sobrevive mejor. Uno construyó un imperio para que el mundo supiera su nombre. El otro borró el suyo para seguir existiendo. Uno necesitó que lo recordaran. El otro ganó precisamente porque nadie lo hizo. Dexter y Walter White representan dos caminos opuestos hacia el poder, el control y la caída.
Y si algo queda claro después de este enfrentamiento, es que no siempre gana el más brillante, sino el que entiende cuándo desaparecer. Ahora dime tú, ¿crees que Dexter realmente ganó? ¿O Walter White dejó una marca imposible de borrar? Déjalo en los comentarios, porque leo todos y muchos de los próximos enfrentamientos salen de ahí. Y si te gustó este análisis, si quieres más duelos psicológicos, más personajes enfrentados sin fanatismo y con argumentos reales, suscríbete ahora mismo. Activa la campana para no perderte el próximo vídeo, porque el siguiente enfrentamiento va a ser todavía más brutal. Nos vemos en el próximo.